¿Te has preguntado alguna vez cuántos mundos podían caber dentro de un tambor de detergente? Porque en mi casa cabían unos cuantos. Había Cliff, por supuesto, un barco pirata, un castillo, caballos, gallinas, pero también podía aparecer un dinosaurio, algún indio vaquero de plástico y un montón de piezas de tente. Todo junto, todo mezclado. Y lo curioso es que aquello no se parecía en nada a las fotografías de los catálogos. En los catálogos todo estaba perfectamente colocado. Los piratas estaban en su barco, los caballeros en su castillo, los granjeros en la granja, cada uno en su sitio. Pero luego llegábamos nosotros y se acabó el orden. Y quizá ahí estuvo una de las claves del éxito de los clics, porque una cosa era el mundo que proponían los adultos y otra muy distinta el que acabábamos inventando los niños. Pero antes de llegar a eso, hay que contar cómo aparecieron aquellos muñequitos. Y la historia tiene bastante más gracia de lo que parece, porque, en parte, tenemos que agradecérselos a una crisis. Sí, a una crisis. A principios de los años 70, la empresa alemana Geobra buscaba nuevas ideas para sus juguetes. Hans Beck, uno de sus diseñadores, llevaba tiempo trabajando en unas figuras pequeñas, sencillas y capaces de protagonizar todo tipo de juegos. Y entonces llegó la crisis del petróleo en 1973. El petróleo se encareció muchísimo y eso era un problema enorme para una empresa que fabricaba objetos de plástico. De repente, aquellos muñequitos pequeños que necesitaban poco material tenían todavía más sentido. Medían solo 7,5 centímetros. Pero lo interesante es que Beck no intentó hacer pequeños seres humanos perfectos. Todo lo contrario. Si piensas en la cara de un clic, casi no puede ser más sencilla. 2 ojos, una sonrisa, ni siquiera tiene nariz. Y eso, que parece una limitación, era en realidad una ventaja. Porque aquel muñeco no te decía quién era. Eso lo decidías tú. Hoy podía ser un héroe que salvaba el castillo y mañana el pirata que lo atacaba. Y pasado mañana podía estar tranquilamente conduciendo un tractor. Dependía de la historia que se te hubiera ocurrido en ese día. En 1974 llegó el momento de presentarlos en la Feria del Juguete de Nuremberg. Los primeros mundos eran bastante sencillos: obreros de la construcción, caballeros medievales e indios. Y aquí viene una parte que me gusta especialmente, porque tendemos a contar estas historias como si alguien presentara una idea genial y todo el mundo se volviera loco inmediatamente. Pues no. Al principio los pequeños muñecos pasaron bastante inadvertidos, hasta que un mayorista holandés se interesó por ellos e hizo un pedido enorme, 1.000.000 de marcos. Y aquello sí empezó a cambiar las cosas. Playmobil había nacido. A España llegaron en 1976 de la mano de Famosa, que los fabricó aquí bajo una marca que seguramente recuerdes: Famóvil. Y nosotros no hablábamos de los Playmobil, eran los clics. Así aparecían en las cajas y en los catálogos, y hasta las figuras femeninas tuvieron durante un tiempo otro nombre: las clacs. Aunque por lo menos en mi recuerdo, aquello de las clacs nunca tuvo la misma fuerza. Eran los clics y punto. Y empezaron a aparecer mundos y más mundos. Piratas, caballeros, granjeros, vaqueros. En mi casa había 2 grandes objetos de deseo: el barco pirata y el castillo. La granja también me gustaba. Creo que era yo quien la quería. Pero
Éramos 3 hermanos y mis padres nos hacían elegir. Y la democracia infantil habló. Ganaron el barco y el castillo, así que granja no tuvimos. Aunque sí tuvimos caballos, gallinas y personajes sueltos. Y ahora que lo pienso, tampoco importaba demasiado, porque si tenías una gallina, ya podías tener una granja. Aunque la gallina viviera en el castillo, ese era el asunto. El catálogo proponía, el niño disponía. Y tampoco respetábamos demasiado fronteras entre marcas. En mi casa, por ejemplo, el tente era importantísimo. Los clics ponían los personajes y el tente construía lo que hiciera falta. ¿Necesitábamos una casa? Se hacía. ¿Un coche? Se hacía. Una construcción imposible que no tenía ningún sentido arquitectónico, pero que nosotros sabíamos perfectamente lo que era, también. Y ahí es donde creo que los adultos y los niños veíamos cosas completamente diferentes. Un adulto veía un caballero medieval. Un niño veía un personaje. Y si aquella tarde el personaje tenía que subir al barco pirata, subía. Daba igual que fuera un caballero, o un policía, o un granjero. Ya encontraríamos alguna explicación. O ni siquiera eso. Porque cuando eres niño no necesitas justificar por qué un granjero está defendiendo un castillo de un dinosaurio. Está allí porque hace falta. Y ya está. Por eso creo que había algo todavía más importante que el barco pirata, el castillo o cualquier caja de clics. El recipiente donde terminaba todo. En nuestra casa eran aquellos grandes tambores de detergente. Ahí desaparecían las marcas, las colecciones y las épocas históricas. Podías meter la mano buscando un clic y sacar una rueda. Volver a intentarlo y encontrar un dinosaurio. Después aparecía un caballo, una pieza de tente, un indio, un sombrero que probablemente pertenecía a un muñeco que llevaba 6 meses buscando. Era un desastre y era maravilloso porque aquel tambor contenía algo que ningún catálogo podía venderte. ¡Posibilidades! Y cuanto más lo pienso, más curioso me resulta el origen de todo. Una época en la que había que ahorrar plástico terminó produciendo un juguete pequeño y tremendamente sencillo. Y quizá, precisamente por ser tan sencillo, dejaba mucho espacio para nosotros. Los adultos diseñaron las figuras, diseñaron las cajas, diseñaron los castillos, los barcos y las granjas. Nos enseñaron en los catálogos cómo podían ser aquellos mundos. Y nosotros hicimos lo que hacen los niños cuando les das un mundo terminado. Lo desmontamos, lo mezclamos con otros y construimos uno nuevo. Quizá por eso recordamos tanto aquellos juguetes. No solo recordamos los clics, recordamos lo que hacíamos con ellos. Y al final, puede que esa sea la diferencia entre un juguete que simplemente tuvimos y uno con el que realmente jugamos. Los adultos diseñaron los juguetes, pero el mundo, ese lo inventábamos nosotros.